Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de secundaria. ¿Este o este? ¿Qué dicen? Hoy estoy emocionada porque hoy tenemos una sesión en vivo. Bienvenidas y bienvenidos a esta iniciativa del Ministerio de Educación. Aprendo en casa. Ya sé, me pondré este. ¿Les parece si antes de empezar conocemos una historia nueva en Leemos Juntos? Hola chicas y chicos de tercero y cuarto grado de secundaria de todo el Perú. Bienvenidos a Leemos Juntos, donde una vez más leeremos textos que nos permitirán conocer otros mundos y personajes, identificarnos con ellos, imaginar, soñar y continuar nuestro camino como lectoras y lectores. ¿Alguna vez, estando en un lugar muy concurrido, se han preguntado qué estará pensando cada una de las personas que ven? Tal vez no ahora, en medio de una pandemia en que intentamos evitar las aglomeraciones, pero quizá antes. Por ejemplo, yo, cuando iba en un bus lleno de gente, a veces me ponía a pasear la mirada entre las expresiones de la gente, lo que estaban haciendo, y me empezaba a imaginar cómo serían, cuáles serían sus intereses, sus sueños. Dicen que cada persona es un mundo, ¿no? Pero tal vez muchas veces perdemos la capacidad de vernos a profundidad. Justo hoy leeremos un texto que nos hará pensar en una ciudad y en quienes forman parte de ella. Pero antes de pasar a nuestro texto de hoy, quisiera preguntarte, ¿te sientes parte del lugar en el que vives? Hoy leeremos un poema de Luis Hernández, a Alfonso Barrantes Lingán. ¿Alguien sabe quién fue ese personaje mencionado en el título del poema? Pregunten a sus papás si lo conocieron. Este poema forma parte de la publicación Itinerarios de Lectura para la Escuela, de la Casa de la Literatura Peruana. A Alfonso Barrantes Lingán. Hermanito, por la calle Colmena corre el gentío, y la miseria de las grandes urbes, y la tristeza de las grandes urbes, y tus ojos ven el fluir del mundo, y tu corazón lo apresa en sí sin mentirte, por la colmena fluye el gentío, y alguien busca la paz. En esto es en lo que hay que soñar. Si desean leer nuevamente este texto y conocer un poco más sobre Luis Hernández, pueden acceder a la publicación Itinerarios de Lectura para la Escuela, disponibles en la página web de la Casa de la Literatura Peruana. Chicas y chicos, este texto nos ha transportado a la calle Colmena, en el centro de Lima, aunque podríamos reemplazarla por cualquier calle bastante transitada de cualquier otra ciudad. ¿Han logrado imaginar esa calle mientras escuchaban el poema? Les preguntaba antes si habían escuchado de quién aparece en el título de este poema. Alfonso Barrantes fue un recordado político que llegó a ser alcalde de Lima en los años 80. Pasó a la historia como un alcalde honrado y trabajador, siempre del lado del pueblo. Sabiendo eso, ¿por qué creen que Luis Hernández le dedica este poema? Tal vez justamente por esa calidad humana que lo caracterizaba, que le permitiría ver personas en medio del gentío. El final me trae una sensación de esperanza. ¿A ustedes también? Y alguien busca la paz. En esto es en lo que hay que soñar. Por eso, quiero invitarlos a pensar en qué sueños tienen para su comunidad y cómo podrían trabajar para lograrlos. ¡Hola! Ya veo que se están conectando. ¡Oh! Lo prometido es deuda y aquí me tienen. Hoy, en este en vivo, vamos a hablar acerca de la discriminación y cómo podemos afrontarla a través de los proyectos participativos.
Cuéntenme, ¿alguna vez han hecho uno de estos proyectos? A ver. Ajá. A ver, por aquí veo un mensaje que dice que no lo ha intentado aún. Bueno, a ver, otro que dice que también, pero que hubo mucho debate. Por aquí, que este polo no me va por mi color de piel. ¿Ah? ¿Que me oscurece? A ver, aquí las cosas claras. ¿Qué tiene de malo la ropa que me pongo y por qué ser oscura debería ser algo malo? A mí me gusta mi color de piel y si fuera más oscura, también me gustaría. Bueno, creo que voy a detener esta llamada porque no me siento muy bien. Hablamos luego, ¿sí? Lo que me acaba de pasar es raro, porque por un lado me gusta como soy, pero por otro me siento un poco mal por ese comentario, porque como que siento que me quería decir que no está bien ser como soy. ¿Solo hablaba de mi ropa? ¿O también estaba dando la importancia a mi color de piel? Creo que necesito ayuda para entender mejor estas emociones. Llamaré a una aliada. Ella es Lidia Calderón, psicóloga afroperuana. Hola Lidia, la estuve llamando porque creo que acabo de pasar por un episodio racista. ¿Me podría ayudar? Hola Yamile, claro que sí. Quisiera saber cómo podemos reconocer si estamos ante una agresión motivada por el racismo. Podemos reconocer una agresión racista cuando recibimos un trato diferenciado o excluyente en función a nuestras características físicas, ¿no? Como por ejemplo nuestro color de piel o nuestro tipo de cabello. Estas conductas pueden ser desde las más notorias, por ejemplo, un golpe, un insulto, un empujón, hasta las más sutiles, como que nos miren feo o de repente que se alejen de nosotros. Es importante recordar que el concepto raza es un concepto que fue construido socialmente para diferenciar a las personas en función a sus características físicas y generar desigualdad. ¿Cómo impacta el racismo en el bienestar de las personas? El racismo impacta en el bienestar de las personas a dos niveles, a nivel individual y a nivel social. A nivel individual, mellando la autoestima, distorsionando el autoconcepto, afectando la personalidad de la persona. A nivel social, en sus relaciones interpersonales, en sus vínculos con amigos, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de todos los ámbitos sociales en los que se pueda mover la persona. El racismo definitivamente es una problemática que afecta en todas las áreas de vida de una persona. ¿Y el racismo tiene un impacto en el acceso a otros derechos? Por ejemplo, a la salud o a la educación. Sí, definitivamente el racismo tiene un impacto en el acceso a derechos. Históricamente, en nuestra región, las personas indígenas y afrodescendientes han tenido menor acceso a educación y peores condiciones de trabajo y de salud. De hecho, en nuestro país las características físicas están muy relacionadas al estatus socioeconómico. El racismo impacta, por ejemplo, a nivel laboral en aquellas personas que van a entrevistas de trabajo y que por sus características físicas son rechazadas. Muchas gracias, Lidia, por su aporte. Qué interesante todo esto. ¿Se habían puesto a pensar en el impacto que tiene el racismo no solo en el desarrollo personal, sino en el bienestar en general de las personas? ¿En su acceso al empleo y a la educación? Hay mucho racismo escondido. No siempre son insultos muy directos. Por eso, es importante aprender también a detectarlos, pero sobre todo, frenarlos. Seguiré investigando. A ver. Racismo, no, mejor. Discriminación étnica. Uy, wow, aquí veo que hay información. Hay un informe sobre una encuesta llamada Percepciones sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial realizado en el año 2017. Este fue hecho por el Ministerio de Cultura e Ipsos. A ver, seguiré revisando. Esta encuesta fue realizada a 3.781 personas de 25 regiones del país.
Vemos que el 59% de las personas encuestadas piensan que la población quechua y la población afroperuana son las más discriminadas, mientras un 57% piensa que la población nativa o indígena de la selva son las más discriminadas. Además, según esta misma encuesta, las personas consultadas refieren que la principal razón de discriminación se da por el color de piel, seguida de los rasgos faciales o físicos, el lugar de procedencia y por la forma de hablar. Estas cifras nos demuestran que la discriminación es un problema que aún persiste en nuestro país. Para entender más a fondo qué es la discriminación y qué tiene que ver con el racismo, le voy a hacer una consulta a Gabriel Gómez, un aliado antropólogo. Hola, Gabriel. Hoy en Aprende en Casa hemos abordado el tema de la discriminación. Tengo algunas preguntas que hacerle. Hola, Yamile. Claro. ¿Qué preguntas tienes? Mi pregunta es, ¿qué podemos entender por discriminación? Podemos entender por discriminación cuando las personas que tienen rasgos o características diferentes reciben un trato desfavorable o de desprecio. Existe discriminación por raza o fenotipo, por género, por orientación sexual diferente, por tener un credo religioso diferente, o también por hablar una lengua diferente, o alguna otra característica que sea diferente y que hace que esta persona sea discriminada. Una forma de discriminación es aquella basada en el racismo. ¿En qué consiste esta y por qué es importante reflexionar sobre ella en nuestro país? La discriminación por raza consiste en un trato desfavorable o discriminatorio por rasgos o características que se alejan de lo hegemónico blanco. Por ejemplo, las personas de otro color de piel, los afrodescendientes, los indígenas andinos y amazónicos. Es importante que nosotros reflexionemos porque a través de ello podemos evitar la discriminación racial y generar un país mejor donde todas las personas sean respetadas sin importar su color de piel. He leído que, si bien las razas no existen bajo el sustento de la genética, estas sí existen como categoría social. ¿Me podría explicar a qué se refiere eso? Claro, tiene que ver con una creencia que tiene sus orígenes en la colonización, donde los europeos implantaron esas ideas de que su raza era superior o mejor, y por eso empezaron a clasificar a las personas de acuerdo al color de la piel. Ahora la ciencia ya desbarató esa creencia. Por ejemplo, la genética te dice que todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades, pero por tener el color de piel diferente aún somos jerarquizados. Por eso el racismo es un invento de nuestra sociedad justamente para discriminar y segregar a las personas. La discriminación étnico-racial es un problema complejo y de larga data, pero ¿podría resumir cómo se origina y por qué se mantiene tan vigente hasta ahora? El racismo tiene que ver con nuestra historia. Nuestro país fue colonizado por europeos blancos, donde ellos al llegar impusieron su cultura, sus costumbres, su religión, su poder y su forma de vida. Y por muchos años se ha considerado que la única forma de vida válida era esa. Todos y todas en algún momento hemos percibido racismo, por ejemplo, se cholea y se serranea para poner en inferioridad a la otra persona. Es por eso que el racismo es tan vigente y fuerte que aún lo reproduce la gente. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos y responder mis preguntas. Por lo que voy entendiendo, la discriminación pone a las personas en una desventaja inmerecida. Voy a llamar a un aliado docente para seguir aprendiendo. Hola, profesor Eduardo. Lo he llamado porque quisiera profundizar un poco más sobre el asunto de la discriminación. Buen tema. Lo primero que habría que entender es que cuando se discrimina, se descalifica a una persona o grupo de personas por sus características innatas o por la posición asumida voluntariamente en la sociedad. Entiendo que es una práctica bastante extendida. Y con graves efectos, pues afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad que todas y todos tenemos. Y también nos niega otros derechos, ¿cierto? Claro, un ejemplo de ello es cuando se considera que por el origen étnico una persona no es tan inteligente. Entiendo.
¿Y podríamos hablar de distintas formas de ejercer discriminación? La discriminación se puede presentar de forma directa o indirecta, dependiendo de cuán evidentes sean las conductas discriminatorias. ¿Podría contarnos más de esta distinción? La discriminación directa es diferenciar arbitrariamente a una persona en función de ciertas características, como el origen étnico, el género, el tipo de cuerpo, la capacidad adquisitiva, la religión, entre otros motivos no vinculados directamente con sus capacidades. Por el contrario, la discriminación será indirecta cuando a partir de tratamientos aparentemente neutrales se generan consecuencias perjudiciales para determinada persona o grupo de personas. ¿Y nos podría dar un ejemplo de cada una? Primero una de discriminación directa. Un ejemplo de discriminación directa sería cuando a una estudiante no se le permite continuar con sus estudios debido a un embarazo adolescente, cuando a alguien se le impide realizar sus prácticas preprofesionales por tener una discapacidad o cuando hay una restricción de ingreso a un establecimiento abierto al público por tener determinados rasgos físicos. ¿Y cómo sería la discriminación indirecta? Por ejemplo, cuando en el ámbito laboral se pone un requisito que establece una estatura mínima o color de piel para el desempeño de un trabajo. Este requisito se disfraza al requisito de una formulación objetiva, pero en el fondo le cierra las puertas a muchas personas capacitadas que podrían hacer el trabajo sin ninguna dificultad. Gracias por sus explicaciones, profesor Eduardo. Ya volvemos en Aprendo en Casa. Ya estamos de regreso. Si bien vivimos en un país muy diverso culturalmente, eso no siempre es valorado positivamente. La discriminación basada en ideas racistas se esconde entre bromas y frases que a veces no parecen tan racistas a primera vista. Para hablar de esto, vamos a invitar a una aliada. Ella es Ángela Acevedo. Hola Ángela, bienvenida a Aprende en Casa. Tengo algunas preguntas para ti, porque estamos tratando de comprender cómo afecta la discriminación a la ciudadanía. Hola Yamile, hola chicos, hola chicas. ¿A qué tipo de prejuicios se asocia lo indígena, andino y amazónico? Debemos partir que el racismo y la discriminación étnico-racial es un problema de nuestro país, es un problema que vivimos todos los peruanos y peruanas en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando nos burlamos de un amigo por su color de piel, o cuando nos burlamos de una amiga por su forma de hablar distinta al español, o nos burlamos de escuchar una lengua indígena, o escuchamos a una persona decir qué bonita, es tan blanquita, estamos cayendo en prácticas racistas y discriminatorias. Y eso es algo que debemos cambiar. Estas prácticas impactan de manera negativa a todos y a todas, a todos como sociedad y en su conjunto, porque lo que hacen es no valorar nuestra diversidad, no valorar nuestras diferencias y no otorgar igualdad de oportunidades y derechos para todos y todas. Generalmente son las mujeres las que sufren de más prácticas discriminatorias, ya sea por su hablar, ya sea por su vestir distinto, ya sea también por su condición de mujeres. ¿Cómo pueden las y los estudiantes de secundaria sumarse a afrontar situaciones de discriminación? Como hemos venido conversando a lo largo del día de hoy, el racismo, la discriminación étnico-racial es un problema público, es un problema histórico en nuestro país y es del día a día, con prácticas mínimas que nos van afectando en nuestra integridad como ser humano. Entonces, para poder combatir contra el racismo, para poder evitar estas prácticas, tenemos que ser todos muy conscientes de ello. Es importante que ustedes puedan tener toda la información necesaria y para ello los invito a revisar la plataforma de alerta contra el racismo, plataforma del Ministerio de Cultura, en donde podrán encontrar información, casos, poder reportar también situaciones de racismo. Gracias, Ángela. Ahora entiendo mucho más que estamos ante un reto muy grande. Pero, ¿qué podemos hacer desde donde estemos para aportar a la lucha contra la discriminación? ¿Qué ideas tienen las y los jóvenes de secundaria sobre acciones diarias o proyectos más extensos?
El reto es grande, pero siempre se puede iniciar con algo, ¿cierto? Escuchemos. Miari Yamilet, yarki wisna, o kaya parang kunya shipi boaybo. Imainayan Yamile, imainayan Warmakuna. Hola Yamilet, me llamo Anitza y soy de la región Piura. ¿Qué acción diaria o proyecto a largo plazo podemos realizar para frenar la discriminación étnico-racial? Nurhatona matihak no ashebo, haska shon no hakuma katimakopi. Italbi no hatoyui tihak musko huyuyu ke honi hurbiha. Haskata no yana narhakatikopi, nakushikinkan. Kay pija anchata munaniku, organizaciones niskanta. Nyachay wasikunata, hawanampa, chaynayata warmachakunata, yachinampa. Manan cultura tradición, upachankuna. Paikunataja, ruran hukronata. Yapachanchik, kanchik, hukya. Las acciones que yo propondría son: 1. Concientizar entre mis compañeros que el tono de piel, el origen étnico y el aspecto físico no implican la inferioridad o superioridad de las personas. 2. Generar espacios de reflexión entre los estudiantes que les permita reconocer a todas las personas como sujeto de derechos. 3. Practicar habilidades sociales como la empatía, que generen una mejor convivencia entre todos y que eviten el uso de palabras inapropiadas que dañen a nuestros semejantes. 4. Fomentar la participación de los adolescentes en mi comunidad por medio de las redes sociales, con iniciativas en contra de la discriminación étnica racial. Oh, ¡qué geniales ideas! Creo que es momento de pensar en un plan. Llamaré de nuevo a nuestro profesor. Profesor, lo llamé de vuelta porque luego de recoger toda esta información sobre la discriminación étnico-racial, quisiera saber qué podemos hacer para frenarla. El primer paso es definir si consideras que la discriminación étnico-racial es un asunto público. Yo creo que sí lo es, porque es un problema que impide que las personas gocen sus derechos plenamente. Efectivamente, la discriminación étnico-racial es un asunto público porque implica un trato diferenciado que es perjudicial. Los motivos detrás de este trato son injustos porque están basados en prejuicios sin sustentos y, además, genera un impacto negativo en la vida de las personas. Ahora que ya sabemos que estamos ante un asunto público, te cuento que hay muchas formas de abordarlos. Una de ellas es a través de los proyectos participativos. Creo que te podría interesar saber más. Un proyecto participativo comprende un conjunto de acciones planificadas e implementadas por un grupo de personas que busca plantear soluciones a los asuntos públicos que los afectan o son de su interés. Los proyectos participativos se caracterizan por proporcionar a todos los integrantes de un grupo los espacios necesarios para una intervención activa en las decisiones y acciones. Así, este tipo de proyectos contribuyen a promover y construir una ciudadanía democrática. Buena, profesor. ¿Y cuáles serían los pasos para elaborar e implementar un proyecto así? Hay 5 pasos. Primero, debemos identificar y seleccionar el asunto público, es decir, reconocer hechos, acciones y situaciones que afectan la convivencia democrática y los derechos de las personas. Luego, pasamos a la recolección de información para comprender el asunto público a fondo. El tercer paso es ya diseñar el proyecto participativo. Esto significa priorizar las ideas y proponer soluciones. Implica elaborar un documento que plasme los objetivos, la justificación, las actividades y el cronograma. El cuarto paso es ejecutar el proyecto participativo. Y finalmente, el quinto paso consiste en evaluar el impacto del proyecto participativo. ¡Qué útil es esta información! Muchas gracias, profesor. Voy a ponerme en acción. Tengo ya algunas ideas en mente para un proyecto bien chévere. Mucha suerte, Yamile.
La discriminación étnico-racial vulnera los derechos de las personas, el bien común y la convivencia democrática. Hay personas que por su color de piel, vestimenta y forma de hablar sufren insultos. Pero no solo eso, sino también que les dificulta o se les niega el acceso a servicios que son básicos. Seguro, muchos de nosotros incluso hemos sufrido discriminación y nos da vergüenza admitirlo, porque creemos que somos nosotros el problema. Pero nada que ver, no somos nosotros. Este es un problema que arrastramos por siglos y que necesita una solución integral ya. Nadie es menos por su color de piel ni su cultura. Por eso podemos poner un granito de arena para ayudar. Es momento de escribir estos proyectos participativos. ¿Se animan? Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.